Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de vídeos de YouTube, esta vez con algo diferente. Otro vídeo más en este canal que se llama Corriente por Defecto. Y aquí os presento otro vídeo didáctico más. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues ¿qué creéis que es esto? Bueno, esto seguro que lo tenéis más que claro, ¿no? Lo que es. Pero esto otro, ¿qué será? Efectivamente, es una lámpara de LED, como se puede ver ahí. Es una lámpara de LED. Pero esta lámpara tiene una particularidad. ¿Qué particularidad tiene? No funciona directamente a 220. Necesita o requiere un transformador al que le van a entrar esos 220 o 230 y le van a salir 11,5 voltios. Entre 11,5, 12, 11, por ahí anda. Pero aparte de eso, la particularidad más peculiar es que es corriente continua, no es alterna. Es decir, esta lámpara está diseñada para trabajar en corriente directa o continua, no en alterna. Si le ponemos alterna, van a ocurrir dos cosas: o que nos carguemos la lámpara o que la lámpara no funcione, ¿vale? Bien, dicho esto, yo os hago una pregunta. Porque el vídeo didáctico de hoy va a tratar sobre la duración de las lámparas LED. Yo os hago una pregunta. ¿Qué dura más? El diodo LED, estos puntitos de color amarillo que podéis ver, esos puntitos de color amarillo que estáis viendo, que podéis ver, ¿qué duran más? ¿Esos puntitos que son LED, físicamente hablando, o este componente electrónico? Muchos que saben de estas cosas seguro que ya saben cuál de los dos elementos dura más. ¿Qué dura más? ¿El diodo LED, físicamente hablando, o ese componente electrónico? Ya sabéis que los componentes electrónicos tienen un tiempo de vida. Es decir, no son eternos, no duran para siempre. A lo contrario que los diodos LED, que tampoco son eternos, pero su tiempo de vida es muy largo, pero mucho, más largo de lo que nos imaginamos. ¿Ok? Pero sin embargo el componente electrónico, el tiempo de vida que tiene es mucho más corto que la del LED. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues lo que quiero decir es que, por ejemplo, tú si compras una bombilla de estas, una lámpara de estas, vas a una tienda, la compras y te prometen el oro y el moro en cuanto a duración. Estoy hablando de duración, no estoy hablando de consumo. Lo del consumo está más que demostrado que un diodo LED consume menos que un mechero y ahorra energía. Sobre eso no tengo nada que objetar. Pero lo que quiero hablar es sobre la duración. Duración, es decir, ¿cuánto nos dura una bombilla LED? Una lámpara LED como estas. Es cierta su larga duración, pero cuando nos referimos a larga duración, ¿a cuánto tiempo nos estamos refiriendo? Nos hablan de 30.000 horas. 30.000 horas. Yo cuando leí eso, pues pensé, joder, muy bonito tiene que ser, ¿no? Y la pregunta me vino, ¿será verdad? ¿Será verdad?
Porque para que te dure 30.000 horas, ¿cuánto tienes que pagar por la bombilla? Teóricamente, ¿cuánto tendrías que pagar? Pero bueno, estas preguntas las voy a dejar ahí en el aire, ¿no? Entonces, la respuesta es... Yo lo que quiero es encontrar una respuesta referente a cuál de los dos componentes, o bien este componente electrónico, o bien el diodo LED que está aquí dentro, los diodos LED que están aquí dentro, cuál de los dos tienen mayor durabilidad. La respuesta ya la tengo, pero también la dejo en el aire. Evidentemente, lo que menos dura es el componente electrónico, y lo que más dura es el diodo LED. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir una cosa muy simple. La teoría de funcionamiento del diodo LED es que un solo diodo LED, no lo podemos alimentar directamente a 230 voltios. No podemos alimentarlo porque lo fulminamos. Es decir, el diodo LED, vamos a decirlo así, lo matamos directamente. No aguanta ese volumen de voltaje. Solución que se les ocurrió a los científicos, bueno, a los científicos o a los ingenieros eléctricos, ponerle un transformador en su interior, pero no es un transformador de estos conocidos, de los que tienen dos bobinas, una primaria, otra secundaria. No es ese. No es ese, no. Es un transformador o conversor electrónico. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que esta bombilla en su interior, no la quiero desmontar porque es aprovechable, entonces no la quiero desmontar. Esta lámpara en su interior lleva un conversor electrónico. ¿Qué hace este conversor electrónico? Pues hace una cosa muy simple. Los 230 voltios que entran por estos pines, perdón, los 230 no, perdón, me estoy equivocando. En este caso esta bombilla funciona a 11,5. Pero bueno, es un ejemplo válido. Da lo mismo que sean 11,5 que sean 230. Sigue siendo mucho voltaje para alimentar uno o un grupo de LED, ¿no? Entonces, o bien los 230 o bien los 12 voltios que entran por aquí, a través de ese conversor electrónico, reducen el voltaje a un voltaje apropiado para cada LED. ¿Cuál viene a ser el voltaje apropiado para cada LED? Pues entre 1,5 y 3 voltios. Viene a andar por ahí. No podemos superar ese margen de voltaje, porque si lo superamos, vuelvo a repetir, el diodo LED se va, es decir, se cae, lo fulminamos, ¿no? Bien, seguimos con el tema. La cuestión está en que los diodos LED, como he dicho antes, tienen mucha durabilidad, pero lo que no tiene tanta durabilidad son los componentes electrónicos que hay en su interior. En su interior hay un circuito electrónico llamado conversor de voltaje. Es un transformador electrónico, vamos a decirlo así. Lo llamamos así, transformador electrónico. ¿Qué hace ese transformador electrónico? Le entran 12 voltios o 230 voltios y le salen aproximadamente entre 1,5, 3 voltios, a lo sumo 4 voltios. ¿Ok? Que es el voltaje necesario para poder alimentar toda esta cantidad de LED que vemos aquí dentro. Claro, el LED, físicamente hablando, sin esos componentes electrónicos, sí te dura 30.000 horas, quizá más. Pero los componentes electrónicos que hay dentro de la bombilla, no solamente de esta, sino de cualquier lámpara de LED, hay componentes electrónicos, no duran tanto tiempo. ¿Qué pasa? Pues pasa lo siguiente, que cuando uno de los componentes electrónicos, sea el que sea, que forman parte del circuito electrónico,
regulador de tensión se avería, o llega el final de su tiempo de vida útil, se avería, y la lámpara le ocurren dos cosas: o se apaga de manera fulminante, o ilumina con mucha menos intensidad de la que debería iluminar. Recordad lo que he dicho al principio del vídeo. Lo he dicho, ¿eh? Cuando vamos a comprar una bombilla de estas, nos prometen el oro y el moro en cuanto a su duración. Pero realmente no dura tanto. ¿Queréis que os diga cuál es la duración de este tipo de bombillas o de este tipo de lámparas? Pues la duración de este tipo de bombillas y de este tipo de lámparas está limitada por la duración de los componentes electrónicos que tiene en su interior. ¿Eso cuánto puede ser? 3 años, 4, como mucho 5. No andará muy lejos, por ahí andará. Incluso algunas bombillas de LED, de las cuales no voy a dar marcas, y que tienen algún precio o un precio más o menos asequible, vamos a decir barato, tirando a muy barato, esas todavía duran menos. Todavía duran menos. Luego hay otra cosa que se dice, ¿no? A este tipo de luz que vemos aquí, la luz que dan estos LED se le llama luz fría. Efectivamente, es luz fría. Sí, señor. Es luz fría porque el LED físicamente no se calienta. No tiene, pues como tiene una bombilla tradicional, que tiene un filamento que, aparte de darnos luz, nos da un calor muy intenso, ¿no? Esto, sin embargo, no da ningún tipo de calor. Pero si os fijáis en la bombilla, en la estructura de la bombilla, si os fijáis, estas ranuras que tiene aquí, aquí se pueden ver unas ranuras o unas mellas hechas a propósito. ¿Para qué creéis que son esas mellas? Bueno, pues esto realmente es un disipador de calor. ¿Qué quiere decir eso? Que el circuito electrónico que hay en su interior se calienta. Es decir, el diodo emisor de luz no se calienta, no produce calor. El diodo físicamente es un diodo de luz fría, no produce calor. Pero el circuito que hay en su interior, colegas, se calienta. Y en algún tipo de lámpara, en algunos tipos de lámparas, se calienta hasta el punto de llegar a quemar. Entonces, eso que dicen de luz fría, no sé de qué, porque si se refieren al diodo físicamente, sí, pero a la lámpara en cuestión, es decir, a la lámpara en global, en su conjunto, de luz fría no tiene nada, porque la mayoría de las lámparas LED se calientan. No se calienta el LED, no, el circuito electrónico que lleva en su interior. Entonces, no sé, yo me pregunto, no sé a quién pretenden engañar, ¿no? Quizá a algunos les engañen, pero yo es que esto no lo veo, vamos, no sé qué decir. Yo esto lo veo prometer el oro y el moro y resulta que luego no dura lo que dicen que tiene que durar, ¿no? Te dice, no, es que la lámpara LED, 30.000 horas, tal pascual. Pero yo conozco a mucha gente que tiene lámparas LED y no le han durado 30.000 horas. Le han durado mucho menos. Claro, alguno dirá, bueno, depende del precio, tal, es que para que te dure más tienes que pagar más. Se suele decir que no siempre la calidad está relacionada con el precio, pero en este tema parece que sí. Parece que tiene algo de relación, ¿no? Entonces, yo sigo dejando en el aire esa pregunta de la diferencia de duración entre un componente electrónico y un diodo LED. ¿Cuál dura más?
El diodo LED dura muchísimo más. El diodo LED solo, sin componentes. Solo el diodo LED dura una barbaridad. Pero el componente electrónico, ¿cuánto dura? Dura menos. Bastante menos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si la lámpara tiene un circuito electrónico interno, en el momento en que se estropea o se deteriora un componente, la lámpara se acabó. Es decir, no tiene más uso. La única opción que nos queda, bueno, las únicas opciones que nos quedan son dos. O somos manitas y la reparamos, o la tiramos a reciclaje y compramos otra lámpara nueva. Claro, en eso está basado el negocio, ¿no? En que una cosa dure un tiempo específico para que te obliguen a comprar otra nueva. O sea, ¿qué pasa? Que si las cosas se retardan mucho o se retrasan mucho en averiarse, el fabricante no hace negocio. Ese es el gran problema de esta sociedad. Que para que haya negocio, las cosas se tienen que averiar. ¿Y quién gana con las averías? Pues los técnicos, los servicios de mantenimiento, los fabricantes de bombillas, los fabricantes de componentes electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es toda una cadena. Entonces, lo que he dicho, la bombilla 30.000 horas, no me lo creo. No conozco a nadie que me haya dicho directamente o me haya insinuado que tiene una bombilla que le haya durado más de 8 años. No conozco a nadie. Así que, sinceramente, si vais a comprar una bombilla LED, yo os recomiendo que no os creáis lo que dice o lo que se dice de que son lámparas de larga duración. De eso nada. ¿Que haya lámparas que duren un poquito más que otras? Sí. Pero la lámpara, la bombilla, físicamente, 30.000 horas, ni hablar del peluquín. Bueno, pues esta lámpara, como os he dicho, funciona con corriente continua. Estos cocodrilos, rojo y negro, están conectados a una fuente de laboratorio y funcionan con corriente continua. Tiene, vamos a quitar este condensador, las lámparas, esta lámpara, gracias a su circuito electrónico, no importa en qué polo pongas el positivo o el negativo, no le pasa nada, no se avería, no se estropea por el cambio de polaridad. Algún día hablaremos de por qué algo no se estropea cuando le cambias la polaridad. Bueno, pues esta lámpara funciona con corriente continua o directa, como he dicho antes, a 11,5 voltios. Ahí está, podemos ver la luz, perfectamente reflejada. Por eso he dicho antes que no la quería desmontar, dado que es una lámpara reaprovechable, ¿no? Se puede reaprovechar. Me la trajo un amigo que me dijo que se la habían cambiado y que lo único que tenía era el transformador averiado. Y le he dicho, bueno, ¿y por qué no compras un transformador nuevo? Y dice, nah, ya me han puesto una nueva con transformador y todo, así que esta te la regalo. Digo, vale, pues ya la aprovecharé para algo. Y aquí la tengo. Entre otras cosas, la he aprovechado para hacer un vídeo didáctico referente a la durabilidad real de una lámpara de LED. ¿Que dura? Y dura mucho. Eso sí es cierto. Pero 30.000 horas va a ser que no. De eso ni hablar. Un componente electrónico no dura 30.000 horas. Y la lámpara de LED tiene en su interior componentes electrónicos. Si tú quitas un LED de estos y lo alimentas a 1,5 voltios,
durante muchísimo tiempo, te puedes aburrir esperando a que se estropee el LED, porque no se va a estropear. Sin embargo, un componente de estos, con el paso del tiempo, estos componentes tienen un tiempo de vida útil. Hombre, el LED claro que tiene un tiempo de vida útil, pero dura mucho más que el componente. Os lo recuerdo para que lo sepáis. Así que, tenerlo en cuenta. Bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo didáctico sobre las lámparas de LED y su duración. Y que lo tengáis en cuenta. Si os ha gustado, pues en principio os doy las gracias por ver los vídeos. Y en segundo lugar, os digo que os espero en un próximo vídeo, que seguro, vamos, garantizado que lo hay. Hasta luego.